de ahí porque qué feo. ¿Apago esta? Apaga esa, por favor. Ya se va, ahorita te va a seguir. Okay. Va a ver si... Bueno, ya no sé si me ven o no, creo que no. La cámara según me va a seguir, pero no veo dónde. Ahora, qué tonta, ahí va. Sí, ahí va. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy. Como ven, vamos a estudiar la lógica y la ponderación en el pensamiento de Robert Alexy. Y para ello, pues vamos a hablar un poco de manera general de la teoría en la que se circunscribe ese pensamiento de Robert Alexy, que es precisamente el del principialismo, ¿no? El constitucionalismo principialista versus al garantista que defiende, pues principalmente, si podríamos decirlo así, Ferrajoli, el profesor Ferrajoli. Entonces vamos a hablar del principialismo, que es donde podemos ubicar a Robert Alexy, y de lo que se ha venido a denominar de manera genérica como neoconstitucionalismo, ¿no? Sabemos que Robert Alexy ha sido uno de los principales precursores, ¿no? de esta doctrina que nos dice que la Constitución no solamente está integrada por reglas, sino que con relación a los derechos fundamentales, las normas constitucionales son más principios que reglas y por tanto van a ser aplicadas en la mayor medida de lo posible, ¿no? No es una aplicación de sí o no, como en el caso de las reglas, sino que va a ser una aplicación que va a depender de distintas circunstancias materiales o jurídicas. Dentro de esta línea de Robert Alexy vamos a ver que pues como la pieza estrella es la ponderación, ¿no? Ese ejercicio de ponderación que este autor alemán defiende, que no es un ejercicio subjetivo, sino más bien un ejercicio racional, porque tiene que hacerse sobre la base de la argumentación. Conocemos, ¿no?, la línea contraria a este neoconstitucionalismo basado en principios, que es aquella que nos dice que el Estado de Derecho se basa precisamente en el principio de aplicación de la ley, el principio de aplicación del derecho, de sometimiento de los poderes al derecho, principio de legalidad, podríamos decirlo de alguna manera, y que, por tanto, cuando dejamos que los órganos judiciales realicen estos ejercicios de ponderación, pues se rompe con ese esquema y muchas veces caemos en la subjetividad, ¿no? Ya les adelanto que Alexy defiende la parte contraria, dice no es una acción subjetiva, sino que es una acción racional, y como les dije, porque se tiene que argumentar. Robert Alexy ha dado un paso más, inclusive él ha diseñado una teoría, una fórmula del peso, en donde él dice al momento de hacer la ponderación, se tiene que aplicar también una cierta lógica racional matemática, y él hace una fórmula del peso y dice, se tiene que ir dando determinado peso, como el nombre lo indica, a los valores o principios en conflicto, y prácticamente se van poniendo, ¿no?, en una relación aritmética, y esto te da el resultado de cuál principio o cuál valor tiene que primar al final. Eso es más bien algo como un ejercicio que él hace, yo creo que para ilustrar lo que se ha venido construyendo dentro de esta teoría. No he encontrado hasta el día de hoy, ¿no?, pues un tribunal que resuelva un conflicto de derechos o la limitación en el ejercicio de un derecho aplicando directamente la fórmula del peso de Robert Alexy, pero nos vamos a quedar más allá de esa fórmula con toda esa construcción, ¿no?, del neoconstitucionalismo basado en principios y cómo se ha venido dando, ¿no?, una interpretación distinta cuando se trata de restricciones de derechos o de derechos que entran en conflicto. Entonces, cuando hablamos del neoconstitucionalismo, que es donde vamos a
que es donde vamos a ubicar el pensamiento de Robert Alexy. Vamos a ver que nos vamos a referir a un nuevo constitucionalismo, no neoconstitucionalismo. Es un término ambiguo, es un término vago, puede entenderse en distintos sentidos, pero se refiere principalmente a una opción diferente de entender el Estado de Derecho, en donde impera un concepto de derecho distinto al concepto que hubo durante el inicio del Estado liberal, en cuyo centro o en cuyo significado prevalece la Constitución, ¿no? Esa sería como una definición sencilla que podríamos dar del neoconstitucionalismo. Es una forma distinta de entender el Estado de Derecho en el que impera o en el que se pone en el centro a la Constitución. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho, tal y como lo conocemos, ha tenido significados diversos, ¿no? Sabemos que el Estado de Derecho es aquel que se instaura pues una vez que se da el tránsito entre el Estado moderno al Estado contemporáneo, en donde se intenta limitar el ejercicio de un poder absoluto, como era el poder de las monarquías absolutas en Europa, a partir principalmente de la sujeción del ejercicio de ese poder a un orden jurídico, a un derecho que era creado por representantes del soberano, sea el soberano el pueblo, sea el soberano la nación. Entonces, ese es como el concepto de Estado de Derecho inicial, ¿no? Esa es la versión liberal, podríamos decir, del Estado de Derecho. El poder se sujeta al derecho. Pero claro, ¿qué entendíamos por derecho en el inicio del Estado liberal? Por derecho entendíamos a un modelo de Estado, ¿no? O por Estado de Derecho entendíamos a un modelo de Estado donde el cumplimiento formal de la ley tendía a ser el fin que se pretendiese alcanzar en el mismo, ¿no? ¿Qué pretendía el Estado liberal del derecho? Pretendía alcanzar un cumplimiento formal de la ley en cuanto a la forma, ¿no? El presupuesto esencial entonces era sistematizar y jerarquizar normas generales y abstractas. Ahí es donde se comienza a construir el concepto de ley que nosotros conocemos a día de hoy. La misma ley para todos, para todas, una ley general, una ley con una vocación de generalidad, con una vocación de permanencia, ¿no? Todas las características que nosotros conocemos de las leyes. Y lo que se pretendía era, por tanto, ese concepto formalista de la ley a fin de depurar al Estado de cualquier contaminación política, sociológica o ética. ¿Cuál es el problema que encontramos en esta primera parte del Estado de Derecho, que es el Estado liberal de derecho, donde se aspira a un cumplimiento formal de la ley? El problema es que se acepta como Estado de Derecho, pues cualquier Estado que tenga un conjunto de reglas jurídicas sistematizadas, jerarquizadas, con cualquier contenido, adaptables a cualquier ideología. Ese es el problema que surge con este concepto de Estado de Derecho. Podemos decir entonces que es un concepto de Estado legal de derecho. El Estado de Derecho existe ahí donde hay un conjunto de normas jerarquizadas, generales, abstractas, creadas por un parlamento representante del soberano, con independencia del contenido de estas normas. Nos vamos a abocar únicamente al concepto formal del derecho. Es decir, en los inicios del Estado liberal de derecho, cuando hablamos de Estado de Derecho, pues no se exige que el Estado responda a las exigencias de democracia, de tribunales independientes, a la garantía de los derechos o libertades de la ciudadanía, a la dignidad de la persona, que el Estado tiene que respetar y garantizar. Cualquier norma creada por el Parlamento se entendía que era derecho, ¿no? Por eso es Estado legal de derecho. Esto condujo, y nosotros lo sabemos muy bien, ¿no?, al extremo de considerar a regímenes como el régimen nazi como un Estado de derecho. Porque claro, es un conjunto de un ordenamiento jurídico con independencia de su contenido.
Hoy sabemos que esos no son Estado de Derecho, sino regímenes que llegaron a cometer incluso crímenes de lesa humanidad amparados en un pseudo-Estado de Derecho. Entonces, esa es como la primera etapa del Estado de Derecho que nosotros conocemos, Estado legal de derecho. Es el Estado más antiguo en donde lo que prima es el principio de legalidad. No se hablaba de constitución. Principalmente en Europa, ¿no? Sabemos que las constituciones eran textos programáticos, ¿no? Eran un documento político que contenía la separación de poderes, que contenía también un enunciado de derechos, pero que no tenían una vinculación, no obligaban, no eran norma. A diferencia de lo que sí pasa en Estados Unidos de América desde 1789, en donde la Constitución es norma desde el inicio, en Europa no. En Europa las constituciones comienzan a ser norma a partir de la Segunda Guerra Mundial o cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando hablamos de principio de legalidad como criterio exclusivo de validez del derecho, con independencia de su contenido, nos vamos a encontrar que habían normas válidas, pero no justas, no legítimas, no justas. ¿Eran válidas por qué? Porque habían sido creadas por una autoridad competente. Eso era el concepto que se manejaba en ese estado. Ese es el primer Estado de Derecho, Estado legal de derecho, donde prima el principio de legalidad, con independencia del contenido, todo es formal. Luego pasamos al segundo Estado de Derecho, que es el Estado constitucional de derecho. Es un nuevo modelo que les digo surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, principalmente con constituciones europeas, no la italiana de 1747, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, que se pensó que iba a ser como una constitución transitoria, a esperas de que Alemania se unificase, por eso se llama ley fundamental, porque no se pensó que iba a tener una permanencia, como sí la ha tenido desde 1949 hasta el día de hoy, incluso después de que Alemania se unifica, se rigen bajo el amparo de la ley fundamental de 1949, tenemos la Constitución de Portugal de 1976 y la Constitución producto de la transición democrática en España de 1978. Ahí encontramos entonces una nueva forma de ver al Estado de Derecho. Ahí el centro no lo ocupa el principio de legalidad, sino que ya las constituciones van a ocupar el centro de este concepto, ¿no? ¿Quién va a ser la norma principal, ¿no? Que va a someter el poder al derecho es la Constitución. En estas constituciones de Europa post Segunda Guerra Mundial lo que encontramos son constituciones rígidas. Nosotros ese concepto ya lo conocemos, ¿no? Son constituciones cuyo procedimiento de reforma es distinto al procedimiento de reforma de una ley, están dotados de un contenido, de una garantía de rigidez, ¿no? Y también comenzamos a hablar del control de constitucionalidad de las normas infraconstitucionales. En Estados Unidos me dirán, eso ya en Estados Unidos existía desde 1789, la Constitución es rígida, vemos el artículo 5 de la Constitución de Estados Unidos y nos da un procedimiento de reforma específico y agravado, y además con la sentencia de inicios del siglo XIX de Marbury versus Madison se comienza a hablar de un control de constitucionalidad también de las normas por parte de los jueces, que es la Judicial Review, que se empieza a aplicar a finales del siglo XIX, aunque la sentencia es de inicio, se empieza a aplicar hasta finales ese control, sí, pero claro, eso existía principalmente en esta región, ¿no? En Europa eso no se trataba así. ¿Por qué? Porque les digo que ahí lo que primaba era el principio de legalidad. En Europa, hasta 1920, las constituciones no eran norma, ni mucho menos norma suprema, no se tenía ese concepto de constitución como el centro, como norma suprema. Quizá eso dio origen, ¿no? pues esos momentos históricos tan denostables para la humanidad, aunque hoy día, incluso con constituciones como normas supremas, también vivimos momentos de vulneraciones amplias de derechos. Lo que pasa es que quizá pasado el tiempo es que lo vamos a valorar tal cual, pero en Europa las constituciones comienzan a ir ubicándose en el centro del Estado de Derecho,
a partir del siglo XX y principalmente a partir de la primera mitad del siglo XX. En el Estado constitucional de derecho, entonces, lo que prima es la Constitución. Lo que prima es la Constitución y los principios constitucionales. Entonces, hay dos estados de derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho, nos referimos al Estado liberal, al Estado legal de derecho, en donde está en el centro el principio de legalidad, la ley en su sentido formal con independencia de su contenido, y luego pasamos al Estado constitucional de derecho, en donde hay una constitución, y una constitución no solamente desde la perspectiva formal, no solamente como norma suprema, que se llama constitución, que tiene un procedimiento de aprobación y de reforma distinto del procedimiento de aprobación y reforma de una ley, o que tiene mecanismos de defensa frente a las normas que la puedan transgredir, no solamente en el sentido formal, sino que vamos a ver que en el Estado constitucional de derecho ponemos en el centro a la Constitución desde la perspectiva garantista, como el último intento que se ha hecho por limitar el ejercicio del poder. Las constituciones son eso, son más que una norma suprema. Es que muchas veces solo las vemos desde esa perspectiva, ¿no? Es el formalismo, lo que existía en el Estado liberal con la ley formal. Y a veces vemos a la Constitución solamente desde el ámbito de lo formal y nos olvidamos que la Constitución es más que esto. La Constitución es separación de poderes y es reconocimiento y garantía de derechos. Las constituciones en general tienden a ser normas abiertas, no contienen no son constituciones, no son normas militantes, no es que contienen reglas cerradas. En la mayor parte de los casos las constituciones son normas abiertas. Vamos a ver, contienen lo que Robert Alexy dice, principios que van a ser desarrollados, claro, pero conforme al aspecto garantista de la Constitución. No se van a desarrollar derechos para restringir, sino que se van a desarrollar derechos para proteger, ¿no? Para proteger más a la persona. Entonces, ese es en términos generales la idea del neoconstitucionalismo. El constitucionalismo en sí, pues yo les digo, en Europa, si nos vamos, ¿cuándo surge el constitucionalismo en Europa? Con la Constitución austríaca de 1920, cuando Hans Kelsen introduce un concepto de constitución como norma suprema, un tribunal constitucional para garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Esto se suspende. Las constituciones europeas que contuvieron esto, la austríaca del 20, la española del 31, se suspendieron durante la Segunda Guerra Mundial y es después de la Segunda Guerra Mundial cuando vuelven con un mayor auge. Se vuelve el constitucionalismo con un mayor auge y a partir de 1980, 90 se comienza a hablar, ¿no?, del término neoconstitucionalismo, un nuevo constitucionalismo. Nos habla de una nueva forma de entender el derecho, de explicar la relación entre derecho y moral, porque claro, cuando hablamos de derecho en su aspecto únicamente formal, dejamos fuera la moral. El positivismo, incluso Hans Kelsen era positivista, ¿no? Deja fuera la moral, dice, yo no quiero un juicio de valores dentro del derecho. Yo quiero ver el derecho desde el aspecto formal. Hoy día nos tenemos que preguntar si es posible ver únicamente el derecho desde ese aspecto formal, ¿no?, desprovisto de cualquier concepción moral, o si tiene que haber una moralidad en el derecho, y si en tal caso hay una moralidad, ¿quién le da la moralidad al derecho, ¿no? ¿De dónde se imprime esa moralidad del derecho? Es ahí donde la Constitución, vamos a ver, o el neoconstitucionalismo, ¿no?, se va a medir va a medir su fuerza como respuesta a los problemas que tenemos actuales frente al positivismo o frente al mismo justnaturalismo. A veces pensamos que neoconstitucionalismo y justnaturalismo es lo mismo. No es lo mismo, aunque tienen alguna semejanza, ¿no? El justnaturalismo, recordemos, era aquel reconocimiento de que existen derechos del hombre por ser hombre, aunque no estuvieran positivados, ¿no?, aunque no estuvieran en una norma. Ese es el justnaturalismo. Los derechos le pertenecen al hombre, hoy diríamos a la persona, por ser persona, aunque no estén positivados, ¿no? El positivismo nos dice todo lo contrario, dice, hombre, eso es una ilusión. O sea, si un derecho existe es porque está en la norma.
Si no está en la norma, no existe. Dice, por ejemplo, Lucho Pegoraro, si a mí me vienen a decir, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Donde está prohibido el aborto, donde está penalizado el aborto completamente, que existe un derecho al aborto como un derecho de la persona por ser persona, o de la mujer por ser mujer, eso es una ilusión, pero no es una realidad, porque yo no puedo hacer efectivo ese derecho. Todo lo contrario, el derecho está penalizado en el país. O no, en un país en donde no esté, decía, donde los extranjeros, inmigrantes, ilegales, no tengan el derecho de acceso a la salud, pues los positivistas dirán es que el derecho a la salud le corresponde a la persona por ser persona, pero si no está regulado y si por el contrario está prohibido en el ordenamiento jurídico, tal derecho no existe porque no se puede materializar, ¿no? Nos dice Lucho Pegoraro. El justnaturalismo, por tanto, es una intención de tener un derecho, pero en la realidad no es derecho en sí. Positivismo, lo que nos dice el derecho existe cuando está reglamentado. El justnaturalismo nos dice el derecho pertenece a la persona por ser persona, aunque no esté en el ordenamiento jurídico, ¿no? Y nosotros sabemos que el justnaturalismo fue la base con la Ilustración de las revoluciones liberales. El neoconstitucionalismo es distinto al justnaturalismo. ¿Por qué? Porque en el neoconstitucionalismo ya está el derecho. El derecho existe, está en la Constitución. Lo que pasa es que, al igual que el justnaturalismo, nos dice no todo tiene que estar precisamente reglamentado, ¿no? Hay cuestiones que pueden estar abiertas a las cuales hay que interpretar. Entonces, es como un poco la base de lo que explica, ¿no?, esta corriente del pensamiento, defendida por autores que nosotros aquí pues estudiamos y conocemos, ¿no? Prieto Sanchis, Luis Prieto Sanchis, Zagrebelsky, Gustavo Zagrebelsky, Robert Alexy, ¿no? En alguna medida Manuel Atienza, ¿no? Aunque él dice soy post-positivista, no neoconstitucionalista, de alguna manera las corrientes pues tienen mayor convergencia, ¿no? Que si las vemos con el positivismo, donde podemos ubicar pues el garantismo, yo diría, de Luigi Ferraioli, y en autores modernos, ¿no? García Amado es un defensor del positivismo, mismo Lucho Pegoraro, ¿no? Es un defensor del positivismo, y hay cuestiones que quedan ahí abiertas, ¿no? Y en el debate son bastante interesantes de tocar. Yo les recomiendo en YouTube buscar esas dúos al estilo de Pimpinela que se echan Manuel Atienza y García Amado, entre positivismo y neoconstitucionalismo. Hay bastantes eventos donde ambos han participado, incluso aquí en la Escuela Judicial los hemos tenido en su momento, y en el canal de la Escuela Judicial está, para entender un poco, ¿no?, en el paso a paso, cuáles son los conflictos que pueden derivar de ambas corrientes del pensamiento. Entonces, si nosotros nos vamos al neoconstitucionalismo, que es la teoría dentro de la cual se inserta el pensamiento de Robert Alexy, vamos a encontrar que pues el neoconstitucionalismo asume el reconocimiento de la fuerza normativa de la Constitución, que hoy día pareciera que es algo indiscutible, pero que en su momento, ya les digo, en Europa, hace un siglo, pues no se hablaba de la Constitución como una fuerza normativa. La Constitución podía ser vista como un catálogo de buenas intenciones, pero no era una norma. ¿Por qué? Porque en Europa primaba la soberanía parlamentaria, y por tanto el Parlamento y la ley, que es su producto, era lo que estaba por encima. No podíamos pensar en una constitución por encima de la ley, era imposible hacerlo. Luego se fue dando, ¿no?, ese enfoque constitucionalista, dándole una fuerza normativa a la Constitución, y sabemos nosotros pues todo lo que se ha venido derivando de entender que la Constitución es la norma normarum del sistema de fuentes, ¿no? Y no es cualquier norma, es la norma suprema la que da validez al resto de componentes del ordenamiento jurídico. El neoconstitucionalismo, nos dice Luis Prieto Sanchis, también habla de una rematerialización de la Constitución, ¿no? Una rematerialización significa que la Constitución deja de ser un texto que contiene únicamente normas formales. La Constitución deja de ser un texto que se refiere a las competencias procedimentales que regulan el ejercicio de los poderes o la relación entre los poderes, para incorporar normas materiales o normas sustantivas, ¿no? Y comenzamos a hablar de Constitución que contiene valores superiores, que contiene principios,
y que contiene derechos, ¿no? Entonces, se rematerializa a la Constitución, se incorporan derechos y principios. Y aquí es donde dicen, con la incorporación de derechos y principios, es donde podemos entender que se incorpora la moral a la Constitución. Si hablamos de una Constitución formal, nos vamos solamente dentro de ese ámbito. Cuando hablamos ya de la incorporación de principios, de valores, entonces hablamos de la incorporación de la moral a la Constitución. Y en algunos casos se ha dicho, se positiviza el derecho natural. Es por eso que a veces se confunde el término de justnaturalismo con el término de neoconstitucionalismo, ¿no? La moral hace presencia dentro del derecho, de alguna manera, ¿no? La moral emigra dentro del derecho, y no dentro de cualquier derecho, sino que dentro de del que está en la cima, ¿no? De la pirámide del ordenamiento jurídico, que es la Constitución. Encontramos, por tanto, normas jurídicas que van a apelar a conceptos morales y que van a obligar también a los poderes públicos. Y entonces comenzamos a hablar de parámetros de justicia, porque antes, con el Estado de Derecho liberal, hablamos de parámetro de validez. El derecho es válido o no es válido según si fue emitido por autoridad competente. Parámetro de validez. Se hablaba de un principio de legalidad en el sentido formal. Ahora hablamos de un parámetro de justicia de las normas. O sea, no cualquier Estado con derecho es un Estado de derecho. Un Estado de derecho, nos dice el profesor Javier Díaz Reborio, existe ahí donde el derecho es capaz de sujetar al poder, separándolo, pero también reconociendo y garantizando derechos fundamentales. Entonces, los derechos humanos que nosotros llamamos en México, derechos fundamentales sería el término estricto, si están dentro de la Constitución, ¿no? Derechos humanos, derechos fundamentales, y sus garantías son una forma de contener el ejercicio del poder. Luego también el neoconstitucionalismo nos habla de garantía judicial y de aplicación directa de la Constitución. Es una consecuencia, ¿no?, de tomarse en serio la fuerza normativa de la Constitución. Si la Constitución es norma suprema, pues se tiene que garantizar esa supremacía normativa. No solo basta con decir es norma suprema y que luego a través de cualquier ley se pueda modificar lo que dice la Constitución. Aunque a día de hoy todavía encontramos intentos de modificar a través de leyes lo que está recogido en la Constitución, ¿no? Pareciera de chiste, pero es cierto, y en México lo vimos, cuando se intentó ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? En este intento, el Congreso de la Unión pretendía, a través del transitorio de una ley, reformar lo que se establece en la Constitución en cuanto al mandato de quien está en la presidencia de la Suprema Corte. Ese es un intento de pasar por encima de la fuerza normativa de la Constitución. Cuando eso exige un procedimiento de reforma que en México se dice que es agravado, pero agravado en un grado menor, ¿no? No es tan difícil el procedimiento de reforma de la Constitución en México como lo es en otros sistemas. Y luego también forma parte, ¿no?, de ese concepto de neoconstitucionalismo, precisamente el de la rigidez constitucional, ¿no? Que el procedimiento de reforma de la Constitución sea distinto al procedimiento de reforma de cualquier ley. Es más difícil. ¿Para qué? Para fortalecer el vigor de la Constitución frente a los poderes constituidos, porque quien reforma la Constitución no es el poder constituyente, sino el poder constituido. Generalmente el Parlamento, ¿no?, es el que va a reformar la Constitución. Generalmente en los sistemas o en los países que tienen una reforma rígida de la Constitución, hay cláusulas de intangibilidad, es decir, hay materias que no se podrían reformar nunca. En México eso no existe. En México la Constitución no nos da una materia, porque tiene que estar de manera expresa, ¿no? No nos dice, por ejemplo, la Constitución no nos dice, el principio de reelección es intocable. No nos dice, México jamás podría ser una monarquía. No nos dice eso, ¿no? Por tanto, ¿sería posible que al reformar la Constitución reformemos el principio de no reelección presidencial? Si se cumplen los criterios del 135, ¿por qué no? No es algo que no se pueda no modificar nunca.
¿Podría ser México ser una monarquía? ¿Podría ser México una monarquía y no una república? ¿Por qué no? ¿Podría ser México un estado unitario y no un estado compuesto federal? Pues es que no hay una cláusula de intangibilidad. No hay materias que expresamente la Constitución dice no se pueden tocar, como si las hay en otros sistemas. Por ejemplo, en Alemania es inmodificable, ¿no? No se puede, ni que se alcance la mayoría que la Constitución requiere, modificar que Alemania sea un estado federal, ni que sea una república, eso es intocable, ni la Carta de Derechos, exacto, son las cláusulas pétreas, ¿no? En la Constitución de Portugal también hay cláusulas inmodificables, pétreas. En México, pues el artículo 135 no vemos ninguna cláusula pétrea, ni en el resto de la Constitución, ¿no? El articulado de la Constitución no hay algo que diga esto no se puede modificar. Eso no significa que de manera implícita no existan pues, cuestiones inmodificables. Y yo creo que lo inmodificable es lo que está en la base de ese concepto garantista de Constitución. Yo les decía, la Constitución no solamente la tenemos que ver, porque muchas veces la vemos así, es la norma suprema. Así como vimos el inicio del Estado de Derecho, el principio de legalidad, lo formal. Solo la parte de afuera, no hay que ver el sentido de la Constitución. Yo les decía, el sentido de la Constitución es limitar el ejercicio del poder, separando el poder. Es que parece que es algo, como que dices, es de primaria, ¿no? De preescolar, eso es algo, no sé, de sentido común, ¿no? No es de sentido común porque a día de hoy seguimos luchando por separar el poder y el poder se resiste a aceptar la separación. Y los poderes, principalmente los ejecutivos en América Latina, pretenden ser omnipotentes, que nadie les controle. Entonces, la separación de poderes está en la base de la Constitución, pero también está en la base de la Constitución el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales. Por tanto, si se reformase la Constitución en México y se dice, solo va a haber un poder ejecutivo y ya no va a haber ningún otro poder, y este va a dictar leyes, aplicarlas, juzgar y ejecutar lo juzgado, no habría separación de poderes. Y por más que eso se llame Constitución, no sería Constitución, sería nominalmente Constitución, pero en la práctica no, porque la Constitución no es el nombre, ni es el libro, como dice el magistrado de la Mata, no es el texto, no, la Constitución es el sentido, es que realmente se procure alcanzar lo que la Constitución persigue, que es limitar el ejercicio del poder. Si se modificara la Constitución en México y se estableciera que, ya no van a haber derechos, imagínense que llegamos al punto de decir, pues, ya no va a existir una Carta de Derechos, tampoco sería Constitución. O si tuviese un sentido sumamente regresivo, ¿sería Constitución o no? ¿O no hay control en el ejercicio del poder? Entonces, el término Constitución ha estado tan de moda que lo hemos incluso banalizado, ¿no? Y casi todos los estados, debería decir que prácticamente todos, incluso las dictaduras más expresas y reconocidas, tienen constitución y se dice que son estados constitucionales porque tienen una constitución. Cuba tiene constitución, es más, es que acaba de haber un proceso constituyente. Venezuela tiene constitución, yo siempre les digo en mi clase, yo leí la Constitución de Venezuela hace 2 años para un trabajo que tenía que hacer y lloré, o sea, es que dije, es la panacea, es el paraíso, yo quiero irme ahí, ese país con esa democracia participativa, separación de poderes, derechos, garantías de nueva generación, o sea, es que es una tremenda cosa, claro, en la forma, pero en la práctica no es un Estado constitucional, no hay separación de poderes ni se reconocen y garantizan derechos elementales, no es constitución, no es un Estado constitucional. Y eso es a lo que tiende, ¿no? el neoconstitucionalismo, es poner en el centro a la Constitución, tiene un anclaje distinto del positivismo decimonónico, ¿no? De la visión liberal del derecho, frente a un constitucionalismo retórico. Lo que se afirma con el neoconstitucionalismo es la fuerza normativa en real de la Constitución, pero no solamente desde el punto de vista formal, ¿no? Sino en real, ¿no? Alude a una nueva visión del Estado de Derecho que parte de la Constitución y hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por Constitución o qué tipo de Constitución queremos? Porque si queremos una fachada de Constitución, pues qué bien.
Pero si queremos constitución en sentido estricto, deberíamos dejar de lado a veces ideologías que tenemos, no sé, a veces somos como, estamos como así, como en las religiones, ¿no? Como así, centrados en personajes, en ideologías partidarias, pero no nos ponemos a pensar realmente con el Estado, en el Estado de Derecho que estamos teniendo y en cómo se va degenerando, ¿no? Si ustedes leen el Latinobarómetro, saben que hay una medición que se realiza prácticamente anualmente en América Latina por una ONG que tiene su sede en Chile. Latinobarómetro mide el estado de la democracia en la región y el del año 2023 es catastrófico. Y es catastrófico porque sabemos que es real. Nos dice hay una recesión de la democracia. Estamos como en los años 60 en América Latina. No estamos avanzando, estamos retrocediendo en la democracia, incluso cuando la mayoría de los estados son estados constitucionales de derecho. Principalmente los países del norte de la región, estamos retrocediendo. Yo diría que si vemos por todos lados, América Latina está en ese proceso de involución. La enorme diferencia es que ahora no retrocedemos con un golpe militar, sino que retrocedemos con regímenes que llegan a través de elecciones y que una vez que llegan al poder, para perpetuarse en el poder, transgreden las reglas, incluso constitucionales, por medio de las cuales llegaron. El populismo, autoritarismo, y pone una serie de ejemplos, ¿no? Y nos dice, es que tenemos una doble moral, porque nos ha costado muchísimo en América Latina y eso es un problema que vamos a tener que solventar o que aguantar las consecuencias que van a ser desastrosas, porque decimos, Alemania, Segunda Guerra Mundial, qué horror con el nazismo. Pues, ¿qué estamos ahora? Ucrania, Rusia, pues una serie de violaciones de derechos con la inmigración, y en América Latina pues hay países en los cuales hay violaciones expresas a los derechos humanos que no queremos reconocer. Costó muchísimo reconocer que Venezuela era una dictadura. Costó muchísimo reconocer que Nicaragua era una dictadura. Se reconoció hasta que el régimen se salió, ya se quitó la careta directamente. Porque ¿qué decían? No, es que hay elecciones. Claro, dice, una de las facetas de estos nuevos regímenes dictatoriales que no llegan a través de golpe de Estado es que se renuevan a través de elecciones, pero no son libres, ni son competitivas, ni auténticas, ni se respetan a las instituciones. Ya Nicaragua es una dictadura, el Latinobarómetro la reconoce así, es más, ni siquiera hizo la medición en Nicaragua porque dice, nuestros encuestadores no tienen la seguridad de que no van a ser asesinados o encarcelados. Es que en Venezuela hay mayor libertad que en Nicaragua, porque en Venezuela no se, dice el Latinobarómetro, el informe, no se reprime la libertad de opinión. En Venezuela hay otras carencias, como la gasolina para moverse, o el acceso a internet, pero en Nicaragua se le reprime la libertad de opinión, como en Cuba, que tampoco la mide el Latinobarómetro. Y nos dice de El Salvador, ¿no? Muchos celebran la actuación de Bukele, que está en las antípodas de lo que nosotros podemos entender como democracia o como Estado constitucional de derecho. Pero claro, ahí entran en juego muchísimas cuestiones, ¿no? El poner en el centro un personaje, el autoritarismo, el populismo y el que la gente prefiera muchas veces antes que la democracia, unos resultados pragmáticos con independencia de la vía por la cual se consiga. Entonces estamos involucionando, parece que Guatemala también, exacto, Guatemala, Honduras, o sea, la mayor parte de nuestros países, por desgracia, ¿no? Estamos retrocediendo en cuanto a lo que podríamos haber avanzado en ese tránsito del Estado legal al Estado constitucional de derecho, ¿no? Vemos las diferencias. Ambos son estados de derecho, sí, pero según ya habíamos avanzado. ¿Por qué? Porque en el Estado legal de derecho lo que primaba era el principio de legalidad, la sumisión del juez a la ley, que eso es una consecuencia que incluso lo encontramos cuando Montesquieu nos hablaba de la separación de poderes y nos definía el poder judicial y nos decía, es la boca inanimada que pronuncia la palabra de la ley. Porque el centro es la ley en su sentido formal, no importa lo que la ley diga. Se entendía prácticamente que el legislador era, pues, no solo omnipotente, sino que era sabio, no se equivocaba, y el juez no podía entrar a interpretar lo que la ley decía, se aplicaba o no se aplicaba, que es prácticamente lo que se hace con las reglas.
Si nosotros vemos las reglas se aplican o no se aplican, ¿no? Cuando hay una regla, por ejemplo, en el derecho penal, si el supuesto de hecho encaja, ¿no? Si el hecho encaja dentro del supuesto normativo, ¿se aplica o no la consecuencia? Era más o menos lo que tenía que hacer el juez, ¿no? En el tiempo del Estado legal de derecho, principio de legalidad, interpretación literal de la norma, subsunción. Y eso parece que, eso fue de ayer, ¿no? ¿Se acuerdan que hace pocos meses se decía, es que la interpretación del tribunal, ya la Constitución, que quería ver una reforma constitucional o querían hacer una reforma constitucional que estableciera que la interpretación del tribunal iba a ser literal, sujetándose a la ley, sin interpretar nada, porque interpretación literal es aplicación de la ley. Jacobinismo puro y duro. Y claro, queríamos retroceder entonces al Estado liberal de derecho. Entonces, ahora, ¿qué nos dice el Estado constitucional de derecho? No solamente hace falta lo formal, es necesario también la coherencia de la ley con las reglas y principios que están en la Constitución. ¿Cuál es el problema? Que los principios de la Constitución son abiertos. Cuando la Constitución nos habla del principio de libertad, es un principio, ¿qué significa la libertad? ¿Cómo aterrizamos la libertad? O de la dignidad humana. Es algo abierto. ¿Quién va a dotar de contenido al principio constitucional? ¿Quién? Pero probablemente el máximo intérprete de la Constitución, ¿no? El órgano judicial en el día a día, y quien va a fijar la última línea a aplicar es el máximo intérprete de la Constitución. En el Estado constitucional de derecho se prevalecen los principios sobre las reglas, y los conflictos o las restricciones de derechos no se van a resolver con subsunción, sino que generalmente se van a resolver sobre la base de la ponderación. Por tanto, el papel de los jueces en el neoconstitucionalismo, en el Estado constitucional de derecho, y más aún en el neoconstitucionalismo, que centra a la Constitución, pone la Constitución en el centro del ordenamiento jurídico, y nos dice la Constitución son reglas y son principios, y si el juez va a estar en el centro de esto, entonces va a tener un papel activo, no solamente un papel pasivo que aplica lo que está en la norma, ¿no? Sino que va a tener una función y un compromiso con la Constitución. Ya les digo que el compromiso con la Constitución es hacer efectivo el sentido de la Constitución. Por eso no entendemos el papel de los tribunales constitucionales. Por eso decimos, es que este tribunal se excedió. Es que la ley no decía eso y el tribunal donde la ley dice A, aplicó Z. ¿Por qué? Porque es que interpreta esa ley. Bueno, primero hay que tener un principio de deferencia con el legislador, ¿no? Un tribunal constitucional no debería entrar en principio a decir donde dice hay que leer Z. Y si lo hace, tiene que argumentar de manera sólida, y ese es el quid del asunto. Tiene que argumentar de manera sólida porque donde dice A se va a aplicar Z. ¿Qué ha sucedido en muchísimas leyes? Por ejemplo, ¿no? En la ley de 1985 sobre la regulación o despenalización del aborto en España. Hubo una reforma al Código Penal en ese momento en España, en donde se despenaliza el aborto y se crean determinados supuestos y plazos en los cuales el aborto podía ser legal, ¿no? No era un delito. Y en donde el legislador estableció unos supuestos, el Tribunal Constitucional, al conocer en recurso de inconstitucionalidad, al hacer el control de esta norma, dice, a ver, donde me dice que si la mujer ha sido violada tiene que ir a presentar una denuncia ante el órgano competente y solo después de presentar la denuncia puede proceder al aborto, dice, no, ahí no puede ser así, dice el tribunal, y da las razones, no, porque si hay que poner en el centro la dignidad de la mujer, tal y no sé qué, y sus derechos, entonces en principio podría proceder el aborto, claro, siempre y cuando existan médicos contestes que digan que aquí hubo un caso de violación, tal y tal y tal, y da una serie de reglas y criterios que el órgano legal no había dado. Entonces, pero entra a argumentar, no es porque yo quiero hacerlo de esa manera, no sé si me explico. ¿Dónde podemos medir que sea más o menos arbitrario el papel de un órgano judicial que es el máximo intérprete de la Constitución? En sus argumentos. Porque claro, no podemos poner a un tribunal constitucional como el poder omnímodo. Si decimos, es que el Tribunal Constitucional puede decir
lo que quiera sin argumentar, entonces transgredimos el sentido de la Constitución. Y ya no hay separación de poderes ni control. El Poder Judicial es el todopoderoso, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Hablar de esta nueva forma de entender el constitucionalismo. Si nos centramos en la teoría de Robert Alexy, yo creo que lo principal que podemos destacar es eso, cuando nos dice las normas constitucionales son reglas y principios. Él hace esa distinción entre reglas y principios. En el Estado liberal de derecho, en el Estado de derecho puro y duro, no había esa diferenciación, todas eran reglas. Ahora nos dice el neoconstitucionalismo, ¿no? Alexis Zagrebelsky distingue la concepción del Estado legislativo que se rige por reglas y el Estado constitucional que se rige por principios. Dice, hay reglas y hay principios. Entonces, en lo que podemos decir, las normas legislativas son prevalentemente reglas y las normas constitucionales son prevalentemente principios. ¿Por qué? Porque aquellas que contienen derechos generalmente se van a regular bajo esta categoría y lo que van a buscar principalmente es lo justo o no justo, no tanto lo válido o inválido, ¿no? Más o menos ese es como el criterio que se utiliza. Hay reglas y hay principios. En el Estado liberal de derecho habían reglas. Y tanto eran reglas que el papel que se esperaba del juez era que si las reglas eran válidas, las tenía que aplicar sí o sí. O sea, no, el juez tenía un papel autómata, ¿no? El juez se sometía a la ley, que era una regla que se aplica o no se aplica, no podía hacer una interpretación distinta a la literal y lo que tenía era que subsumir, que es una actuación más o menos mecánica, ¿no? Automática, autómata. No entra el criterio del órgano judicial ahí en ningún momento. Si son reglas, se aplican o no se aplican. En cambio, cuando ponemos en el centro a la Constitución, decimos, es que también hay principios. Los derechos principalmente se visten bajo la forma de principios. Es más, ustedes han visto que ahora en el Tribunal Electoral habla de una justicia electoral principialista, ¿no? Donde el papel de los órganos judiciales es dar un sentido a los principios que están en la Constitución. La justicia electoral principialista, es más, hay un libro de Roselia Bustillo con el magistrado Felipe de la Mata de Tirán Leblanc, donde habla de esa justicia principialista, neoconstitucionalista, este constitucionalismo principialista que ha tenido en el ámbito de lo electoral como la misión principal de eliminar estereotipos arraigados a través incluso de normas, de reglas. Muchas veces las reglas no se han hecho cargo, en este caso el legislador, no se ha hecho cargo de exclusiones en cuanto al ejercicio de los derechos políticos y con base a la aplicación de principios, incluso cuando hay una regla que establece lo contrario, el Tribunal Electoral ha venido a incluir, a reconocer derechos. Un ejemplo, yo les ponía ayer en la conferencia que di, las personas en situación de calle. Hoy día, si yo les pregunto, ¿creen ustedes que las personas en situación de calle tienen un ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales o hay algún impedimento para ese ejercicio efectivo de sus derechos? Por ejemplo, Fernando Castro, hombre de 35 años, mexicano por nacimiento, en situación de calle. ¿Creen ustedes que tiene derechos políticos o no? Mexicano, mayor de edad, en situación de calle. ¿Tiene derechos políticos, sí o no? ¿Puede votar? Si ustedes ven a un hombre de 41 años, mexicano, en situación de calle, yo les pregunto, ¿pueden votar? ¿Ustedes qué me dirían, sí o no? A ver, díganme si creen que sí o no. Nosotros vamos ahí por las avenidas, vemos a la gente que está en situación de calle, que vive en la calle, que no tienen una vivienda. Exacto, dice Carlos Oropesa, la mayoría no cuenta con credencial del INE para votar. ¿Tienen el derecho? Sí, pero no lo pueden ejercer, no lo hacen efectivo. ¿Por qué? Porque no tienen credencial para votar.
Ahora, había una normativa del INE que decía que para tener credencial para votar, bueno, está la normativa todavía del INE que dice, para tener credencial para votar se requieren una serie de requisitos, valga la redundancia, entre ellos el comprobante de domicilio, ¿no? Cuando ustedes van a tramitar su credencial para votar o la renovación, ¿qué les piden? Entre otras cosas, comprobante de domicilio. ¿Por qué? Porque la credencial para votar los tiene que ubicar en una sección electoral específica, ¿no? Tiene que haber una ubicación a efectos electorales de una persona, un domicilio electoral, pongámosle así, que coincide con el domicilio civil. Pero la normativa, esa normativa, por ejemplo, a ver si la encuentro aquí, para explicar un poco qué son las reglas y qué son los principios, ¿no? Ayer la tenía esta, a ver si la... Personas en situación de calle. Espera, es esta. Ah, sí, ya. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? De lo que yo me refiero con reglas y principios. Miren, una regla es aquella que establece una regulación que se cumple o no se cumple. Un ejemplo de una regla, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una regla, sería esta normativa del INE. Es la normativa de un acuerdo de la Comisión de Vigilancia que establece, entre otros, algunos requisitos para obtener la credencial para votar con fotografía o hacer un cambio en la misma. Y te pide un comprobante de domicilio y te da una serie, un listado de comprobantes de domicilio que uno puede adjuntar. Esa es una regla. O presentas el comprobante o no lo presentas. Y si no presentas el comprobante de domicilio, entonces no te tramitan ni la inscripción ni la actualización en el padrón electoral. Esta normativa, que es un acuerdo de la Comisión Nacional de Vigilancia, no tomaba en cuenta el hecho de que hay personas que no van a tener un comprobante de domicilio porque están en una situación de especial vulnerabilidad. Se presenta un actor en situación de calle, tiene 10 años en situación de calle, dice, yo voy a un módulo de atención ciudadana, quiero tramitar mi credencial para votar y me dicen, es que no tienes comprobante de domicilio. Y yo no puedo hacer una interpretación de la norma que te favorezca, dice la autoridad administrativa. Primera pregunta, ¿creemos que las autoridades administrativas no lo pueden hacer? Lo tienen que hacer, dice la Constitución. No lo hacen. Esto fue en 2015. En 2014, en 2015, después de la reforma de 2011. Y le dicen, vete en JDC al Tribunal Electoral. Se va en JDC y llega a la sala regional. Y sala regional, si estuviésemos en el Estado liberal de derecho, en el Estado legal de derecho, hubiese dicho, está la normativa, a ver, yo voy a leer la normativa, y dice, me tienen que presentar comprobante de domicilio y nos da un listado. ¿No me presentan ninguno de ellos? Pues entonces no voy a poder tramitar ni la inscripción ni la actualización del padrón electoral. Yo soy legalista, yo aplico la norma, sí o no. En este caso la aplico. No me presenta el comprobante, entonces no hay consecuencia, o la consecuencia es que no lo inscribo o no le tramito la credencial para votar. Hoy día estamos en el constitucionalismo, incluso en el neoconstitucionalismo, si quisiéramos llamarlo así, no todos los juristas o tribunales aceptan ese término neoconstitucionalismo. Pero hoy día estamos bajo una forma distinta de entender el derecho. Y eso obliga un papel distinto de parte de los órganos judiciales. En este caso, el Tribunal Electoral le llega este asunto y lo que dice es, pues yo voy a analizar si esto es o no conforme a la Constitución. Y para eso, entonces voy a entrar a aplicar lo que Robert Alexy nos enseña. Cuando hay una restricción de un derecho o cuando hay un conflicto de derechos, tienes que hacer un test de proporcionalidad.
que es a lo que llegan, ¿no? Y el test de proporcionalidad tiene una serie de subprincipios, algunos los aplican, son 4. El primero, la finalidad idónea, finalidad legítima, segundo, idoneidad, tercero, necesidad y 4, proporcionalidad. Aquí el tribunal dice, ¿es legítimo pedir un comprobante de domicilio para efectos de inscribirte en el padrón? Sí. ¿Por qué? Porque hay que ubicar a la persona en un lugar específico donde va a ejercer el voto. Es idóneo, es decir, te permite alcanzar esa finalidad, la restricción del derecho. Claro, aquí le estás restringiendo el derecho a votar, porque si no tienes credencial para votar, no puedes votar. Y no tienes credencial para votar porque no tienes un domicilio. Y exigir el domicilio es legítimo a efecto de certeza electoral. ¿Es idóneo? Dice, es idóneo. ¿Es necesario? Es necesario, porque hay un amplio catálogo de instrumentos con los cuales se puede comprobar el domicilio. ¿Es proporcional? Y ahí se hace la ponderación. Dice, sí, es proporcional. Es decir, el límite en el derecho a votar es proporcional conforme a la finalidad que se quiere alcanzar, que es la certeza jurídica. Entonces, supera el test de proporcionalidad. Esta norma es constitucional en ese sentido, pero dice, es inconstitucional porque es omisa. Es omisa en el sentido de que no toma en cuenta que hay ciudadanos que no van a poder presentar un comprobante de domicilio porque no tienen domicilio. Si fuese un tribunal legalista, no lo podría haber hecho así. Un tribunal legalista aplica o no la norma, que es una regla. Esto no es un principio, eso es una regla. Esto no se cumple en la mayor medida de lo posible. Esto es una regla, se cumple o no se cumple. Y ante esa regla, el tribunal hace una interpretación principialista. ¿Por qué principialista? Porque si ustedes leen esta sentencia, el tribunal dice, conforme al principio de igualdad y de no discriminación, yo voy a interpretar que las personas en situación de calle, expuestas a una enorme vulnerabilidad, necesitan credencial para votar con fotografía para ejercer sus derechos y no me van a poder presentar un domicilio. Entonces hay que fijarle un domicilio efecto electoral, únicamente para que ejerzan el voto, no va a tener efecto civil. Y eso el legislador no lo había hecho, no lo había hecho la autoridad administrativa, pero lo hizo un órgano judicial. ¿Por qué? Porque estamos en una nueva forma de entender el Estado de Derecho, que nos puede gustar más o menos, pero que es necesario. Cuando no lo ha hecho, quien lo tiene que hacer. Con el mismo principio de paridad, pregúntense ustedes, ¿qué significa la paridad? El principio de paridad que está en la Constitución. ¿Qué es paridad? ¿Qué es paridad? Hay un concepto en la Constitución de lo que es paridad. ¿Nos dice la Constitución qué significa el principio de paridad? ¿O solo dice que hay que regirse conforme al principio de paridad? Hay que hacer efectivo el principio de paridad. ¿Pero qué es el principio de paridad? Hay que dotar de contenido el principio de paridad. ¿Y quién debería decirnos qué es la paridad? Quizá el legislador, en el desarrollo de la Constitución. ¿Qué es paridad? ¿60-40 es paridad? ¿O paridad tiene que ser 50-50? ¿La paridad es por sexo o es por género? ¿La paridad es entre hombres y mujeres? ¿O la paridad es entre géneros? Porque ahora están las personas no binarias diciendo, nosotros también queremos entrar en la paridad. La paridad es para cargos... Pero, Sí. no sé si podría apoyarnos. Ok. La paridad es para cargos únicamente para órganos colegiados, o la paridad también puede ser para cargos unipersonales. ¿Cómo hacemos efectiva la paridad? Ah, es que no dice la Constitución cómo, entonces no la hacemos efectiva. ¿Quién ha venido haciendo efectiva la paridad? Porque que yo no mal recuerde, en el 20 hubo una reforma en materia de violencia política en donde se introducen en la LEGIPE criterios de desarrollo de la paridad por parte del legislador en el año 2020, retomando lo que había venido diciendo el Tribunal Electoral desde el caso de las antijuanitas. Entonces, no nos gusta el tribunal. Ah, es que es un tribunal demasiado activista. Porque claro, su papel no solamente es ser un autómata, aplicar la literalidad, porque si nos quedamos en la literalidad, pues vivimos en la exclusión
o no se aplica lo que está en la Constitución, y la Constitución es, como nos decía el profesor Díaz Reborio, poesía. Una poesía de Antonio Machado tan preciosa que queda ahí en utopía, en la letra, muerta, como eran las constituciones de Europa del siglo XIX, letra muerta, no eran normas. Porque claro, decimos son normas y normas supremas, porque queda muy bonito decirlo, pero en la práctica, ¿cómo hacemos que sea supremo realmente el principio de paridad que está en la Constitución? Entonces, son cuestiones que te trascienden a lo habitual, ¿no? Cuando hablamos de cómo entender las constituciones, a mí, yo la verdad es que sí me decanto más por esta línea, ¿no? De esta forma de ver la Constitución. Yo les invito a leer el artículo de Ferrajoli, ¿no? De constitucionalismo garantista versus constitucionalismo principialista. Él es positivista, desde luego, si leemos así, Luis Ferrajoli es positivista, y él dice, es que rompemos con el Estado de Derecho. Cuando me dicen que el juez puede, a través de la ponderación, llegar a decir Z cuando la norma dice A, y él establece, se tiene que hablar de garantías en lugar de principios. Me explico. La prohibición de pena de muerte, si está en la Constitución, dice Luigi Ferrajoli, esa es una garantía. Es una prohibición que está en la Constitución. No me lo puedes interpretar. No puedes ceder ante nada. Hay una prohibición en la Constitución de la pena de muerte, es una garantía es constitucionalismo garantista, ahí es donde tiene que estar, dice el constitucionalismo, en esas garantías, y no admite una modulación. En cambio, cuando nos movemos en los principios, pues todo admite modulación. Y es más, se ha llegado a decir, detrás de una regla hay un principio. No sé si ustedes se acuerdan de un caso del PES en la elección del 18, cuando pierde el registro y está la regla del 3% del artículo 41 y el PES no alcanza el 3%, pero sí alcanzó a través de las coaliciones diputados. Y entonces había un proyecto de sentencia que decía, que se filtró, que no llegó a aprobarse, pero que decía, es que hay una regla del 3%. Las reglas vamos a ver que se cumplen o no se cumplen, ¿no? Pero decía, detrás de la regla del 3% hay un principio, que es el de la representación política. Y ese principio, ¿quién dice que está en la regla? Lo dice el Tribunal Electoral, no lo dice la Constitución expresamente. Y como tiene representación política el PES, aunque no haya cumplido el 3%, tenemos que interpretar que como tienen los diputados, pues no puede desaparecer su registro. Eso no sé. Yo cuando vi ese proyecto de sentencia dije, eso sí es como el neoconstitucionalismo elevado a la máxima potencia, casi me da un infarto. Es cierto que sí me gusta más esa forma de ver la Constitución, pero claro, ya llegamos a un extremo como este. De verdad, yo les voy a pasar la liga antes de terminar de esos debates. Lo hemos logrado ver, me imagino que sí, García Amado versus Manuel Atienza. La agilidad mental de García Amado, que es positivista, que no coincido plenamente con esa forma de ver el derecho, sino que coincido más con la de Atienza, pero la agilidad mental de García Amado es increíble. Y él siempre dice, es que el principialismo es tan, se mueve dentro del ámbito de la subjetividad que si no te gustan estos principios, pues tengo otro catálogo más detrás y pondremos conforme a los que querramos, ¿no? Es muy interesante ver cómo en la casuística también puede haber efectos negativos que hay que zanjar en cuanto a esta forma de ver el derecho. Entonces, ¿qué nos dice Alexi? Hay reglas y hay principios. Una regla es esa que yo les enseñé, ¿no? Exige un comprobante de domicilio, lo presento, ¿no? Son mandatos definitivos, dice. En el texto se advierte con claridad en la norma cuál es el supuesto que se está regulando y cuál es la consecuencia jurídica. O se cumplen o se violan. Esa es una regla, nos dice Robert Alexi. Las reglas responden a la idea tradicional de lo que es una norma jurídica. Hay un enunciado que contiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Es decir, el texto permite advertir con claridad cuál es el supuesto que está regulando y cuál es la consecuencia jurídica. Estas normas o se cumplen o no se cumplen. Si la regla es válida, se tiene que hacer lo que diga la regla. Dice. O se cumplen o no se cumplen. Por ejemplo, si una norma dice matar a otra persona con alevosía es homicidio, calificado, castigado con una determinada pena de prisión, lo relevante es determinar si una persona mató a otra
con alevosía, con traición sobre seguro. Es irrelevante si llevaba una camiseta roja o una camiseta anaranjada. Lo relevante es determinar eso, encaja en el supuesto de hecho, aplico o no la consecuencia jurídica. Esa nos dice Alexi, es una regla. Los principios, no, dice, los principios son mandatos de optimización. Son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dentro de las probabilidades jurídicas o reales existentes. Entonces, el que se cumpla o no en distinto grado un principio va a depender de las posibilidades reales, pero también de las posibilidades jurídicas. Cuando hay un principio, la norma que está como principio no tiene supuesto de hecho ni tiene consecuencia jurídica. Son generalmente normas abiertas, ambiguas o vagas. Y ese es el gran problema, hay que aterrizarlas. ¿Y quién las aterriza? ¿Quién aterriza un principio que está en la Constitución, ¿no? Entonces, son normas abiertas. Hay reglas y hay principios. Por ejemplo, un principio, la norma que establece que las obligaciones contractuales deben cumplirse con arreglo a la buena fe. Hay una norma que dice en la Constitución, las obligaciones contractuales deben cumplirse conforme a la regla de la buena fe. ¿Eso es una regla o es un principio? Es un principio. Ahí no hay un supuesto de hecho ni hay una consecuencia jurídica. Es un principio. ¿Qué significa la buena fe? La norma no establece con claridad qué es lo que tiene que hacerse. ¿Qué significa la buena fe? Entonces nos dice Robert Alexi, hay técnicas de aplicación distinta cuando estamos ante las reglas y cuando estamos ante los principios. Cuando estamos ante las reglas, ¿qué aplicamos? La subsunción, lo que nos enseñó en la carrera de Derecho. ¿No se nos enseñó a subsumir? La lógica. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. ¿No? Es la lógica racional, el silogismo deductivo. Encaja el hecho dentro de la norma, se aplica la consecuencia jurídica. Si X, entonces Y, ¿no? En las reglas, las técnicas de aplicación van a ser la subsunción, ¿no? Es la técnica de aplicación. En cambio, cuando nos encontramos ante principios, la técnica de aplicación va a ser la ponderación. Y ahí es donde se exige la argumentación jurídica, porque no es ponderar por ponderar. No es decir, es que está en conflicto. A ver, el principio de inviolabilidad del domicilio frente a la seguridad jurídica. Y entonces yo como juez digo que aquí prima la seguridad jurídica y me da igual las razones. Solo digo eso y se acabó. No, yo tengo que entrar a argumentar dentro de mi sentencia por qué va a primar en un caso concreto un principio sobre otro, si es que están en conflicto dos principios. Me acuerdo de un caso que llega hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y era un hombre que acude a un lugar donde reparan computadoras, lleva su computadora y le dice, oye, en el tiempo que se leían los CDs en la computadora, la grabadora de mi computadora no funciona, quiero que se la cambies. El técnico le dijo, ok, tienes una contraseña porque para poner una grabadora nueva voy a tener que abrir un archivo y echarlo a andar. Y voy a abrir archivos pesados. ¿Tienes alguna contraseña, algo que yo no pueda entrar a abrir? Y dijo el hombre, no, no hay contraseña, puedes entrar a lo que quieras. Se quedó el técnico con la computadora, cambia la grabadora, entra a abrir archivos y comienza a ver a niños, a niñas, actos o videos pedófilos, ¿no? Comienza a ver eso y dice, joder, el hombre tenía eso guardado en su computadora. No sé si lo creía que lo había borrado o no, o estaban como archivos secretos, pero el técnico los pudo abrir. Era una computadora, un documento, perdón, un instrumento que podemos decir contiene documentos privados, que podemos considerar como privados. Este hombre, el técnico, llama a la policía y acude a la Policía Nacional, ve el ordenador, ve los archivos y dice, no, pues vamos a detener a ese individuo y proceden a detener al individuo.
Claro, llega el abogado del diablo y dice, detuvieron a mi representado, ¿por qué? Porque entraron a echar a andar unos videos que tenía en su computadora sin orden judicial previo. ¿Por qué? Porque hay un artículo, al igual que en el caso mexicano, en donde habla de inviolabilidad de documentos, que incluyen a los documentos ahora que están en nuestros ordenadores. Es que esto se entiende como inviolabilidad, ¿no?, de nuestras pertenencias, y para eso necesitas orden expresa de autoridad judicial. Y aquí no hay un mandamiento expreso de autoridad judicial. Entonces, ahí hay principios en conflicto. La inviolabilidad de documentos versus, por ejemplo, la protección de los derechos de la infancia, ¿no? O como dijo la Policía Nacional, no, es que, bueno, es que si pedíamos la orden judicial, podía este hombre haberse fugado, o es más, podía haber borrado los documentos del ordenador porque podía haberse conectado de manera remota. Claro, ahí se comprobó y es donde se les cae el caso, porque claro, ¿cómo se va a conectar de manera remota si el ordenador no está conectado a Internet? Y entonces ahí es donde se les cae el asunto luego. Pero en un inicio dijo, no, es que aquí hay dos principios. Y llega el caso al Tribunal Constitucional de España porque al hombre le procesan, pero siguen diciendo, es que esto es prueba ilícita y el proceso es nulo. Y llega al Tribunal Constitucional dice, no, el proceso no es nulo. ¿Por qué? Porque aquí prima en este caso, y entra a hacer una ponderación y argumenta y dice, aquí prima la protección de la seguridad jurídica y de la infancia. El caso llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo vota completamente, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice no. Es cierto que estaba en conflicto una serie de principios, pero pues, el sentido común dice, y técnicamente se demuestra, que era imposible que este individuo entrara dentro del archivo de su ordenador si esto no estaba conectado a Internet, y por tanto, nada impedía que se pidiese la orden judicial previo a entrar a verificar lo que tenía como contenido en su ordenador. Pero claro, todo eso se resuelve con base a la ponderación, porque hay principios en conflicto, hay derechos en conflicto. Por eso es importantísima esa nueva técnica que se ha venido aplicando en el derecho. Aquí no se plantea en términos de sí o no, sino de más o menos. Se trata de optimizar determinados valores o bienes jurídicos dependiendo del caso concreto. ¿Qué va a primar en un caso? ¿Qué principio prima en un caso sobre otro? El velo islámico en Turquía, ¿qué prima? La libertad religiosa de la mujer que dice, oye, yo en mi libertad decido ir con velo islámico a la universidad, o el principio de laicidad que está en la Constitución, que prohíbe cualquier uso de símbolos religiosos. ¿Qué tiene que primar? Eso llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si no mal recuerdo en esa sentencia, dice prima el principio de laicidad del Estado. ¿Por qué? Porque Turquía ha tenido un determinado contexto histórico, un desarrollo tal, ha costado mucho alcanzar el principio de paridad, y por eso es que se prohíbe cualquier uso de símbolo por encima de la libertad religiosa de la persona. Son casos no fáciles, son casos complicados, ¿no? Donde hay principios en conflicto y se tiene que entrar a ponderar. Entonces, esa es la técnica de aplicación de resolución de conflictos de la que nos habla Robert Alexy, ¿no? Hay normas que contienen principios, por ejemplo, cuando dice toda persona tiene derecho a la educación, ese es un principio, no es una regla. Cuando se dice la mujer y el hombre son iguales ante la ley, es un principio, es una regla. Aquí no hay un supuesto de hecho y una consecuencia normativa. Esto, ¿qué es lo que sucedía en el caso de los ordenadores? ¿No? Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Es un principio. No, esta es una regla, perdón, es una regla. ¿Por qué? Porque aquí sí podemos decir, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, sin orden judicial expresa. ¿Eso qué significa? Si no hay una orden judicial expresa, en consecuencia, no se puede molestar a la persona en su domicilio personal. Si hay una orden judicial expresa, en consecuencia, sí se puede molestar. O sea, es como sí o no. Igual cuando está el tiempo en el que una persona puede estar, antes de que se ponga a disposición del orden judicial, privada de su libertad, ¿no? También esto es una regla.
este artículo de la Constitución. Dice, nadie puede estar por más de 48 horas, va retenido por el Ministerio Público y sin ponerse a disposición judicial. Si esto sucede así, entonces pues hay una violación y está sancionado por ley penal. Entonces, esa es más una regla que un principio. Habría que ver en cada caso, pues, ante qué situación estamos para ver cómo se puede resolver el conflicto que surja en su momento. Ahora, en el caso de la ponderación, solo se aplica la ponderación y el test de proporcionalidad o solo se aplica la ponderación cuando estamos ante un conflicto de derechos o de principios. No. También aplicamos la ponderación y en este caso el test de proporcionalidad cuando estamos ante un supuesto de restricción de un derecho. Cuando se limita un derecho, entonces podemos aplicar el test de proporcionalidad. Yo les voy a poner ejemplos aquí. ¿Se pueden limitar derechos o restringir derechos? La propia Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice que sí. Pero claro, dice, los derechos están sujetos a restricciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos de los demás. Ya nos da un primer elemento y dice, las restricciones de derechos que vamos a reconocer como admisibles son las que vienen por parte de normas. Solo las normas podrían en principio restringir derechos, que parece que es la vía que ha seguido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En caso que se restrinja un derecho, aplicamos un examen de proporcionalidad que tiene 4 pasos generalmente, aunque hay algunos casos que ponen un paso más o se saltan alguno de ellos o unen idoneidad con necesidad. Y aquí en la proporcionalidad en sentido estricto es donde aplicamos la ponderación, ¿no? Aquí es donde aplicamos la ponderación. La ponderación la aplicamos cuando hay un conflicto de principios y la ponderación la aplicamos cuando hay una limitación de un derecho que viene de una norma que limita un derecho y entonces tenemos que ver si esa norma es constitucional o no es constitucional. Bueno, hasta aquí yo me voy a parar y quiero preguntarles si ha quedado medio claro algo de lo que les he dicho, porque yo voy así como tren y no sé. O sea, de todo esto lo que les estoy diciendo es que en un momento el Estado de Derecho se concibió como reglas, únicamente reglas, no se aplicaban o no se aplicaban, y los jueces no tenían otro papel más que aplicar las reglas. Las reglas eran válidas o no válidas, eran válidas si eran emitidas por autoridad competente. Por eso era un Estado de Derecho formal, sin importar el contenido de la norma, si era dictada por autoridad competente, era válida. Y ese es el de lo que más se ha juzgado al periodo nazi, ¿no? Que se decía, es que yo maté a tantas personas por debido cumplimiento, la norma me mandaba a hacer eso. Y yo cumplí una norma. ¿No se acuerdan de los juicios de Nuremberg? Yo cumplí la regla, cumplí la norma. Claro, y ahí es donde comenzamos a cuestionarnos. ¿Y las normas tienen que ser justas? Además de válidas, y cuando hablamos del sentido de justicia, entonces comenzamos a incorporar una moral al derecho. El positivismo puro y duro del derecho sin moral probablemente no funciona tal cual. Ahora, cuando emigra un tipo de moral al derecho, comenzamos a hablar de principios, de valores, principalmente constitucionales. Y claro, es lo que yo les digo, si hay un principio que queda ahí abierto, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo aterrizamos ese principio? Más aún cuando ese principio entra en conflicto con otro principio abierto, que ninguna norma nos ha venido a decir se va a solucionar de tal forma. Se tiene que aterrizar haciendo un ejercicio de argumentación por parte de los órganos judiciales. Y ahí es donde Robert Alexy nos dice, cuando están en conflicto a principios, tiene que entrar la argumentación y vamos a resolver conforme a la ponderación. Hay que ponderar. Y el juez tiene ese compromiso de ponderar. O sea, ustedes se acuerdan del caso que ahora me viene a la mente de el principio de paridad flexible. ¿Se acuerdan de ese caso del principio de paridad flexible? Llega un caso a sala superior en donde se renovó el Congreso Local de Zacatecas. Y claro, la ley manda, la Constitución federal, local, la ley electoral manda que se cumpla el principio de paridad, que hemos entendido 50-50. Entonces hay que hacer una serie de ajustes para que sean 50% mujeres, 50% hombres en el Congreso Local de Zacatecas.
Y eso no es por arte de magia, de ya se dio la elección y ya es paritario. No, hay que hacer ajustes. Y se decidió que para que fueran, si eran 30 diputados, 15 hombres, 15 mujeres, se decidió que los partidos menos votados, pues a ellos se les iba a mover las listas. Es decir, que su primera fórmula era de un hombre, se iba a subir a la segunda, que era mujer, en los partidos menos votados. Y así se hizo hasta que se alcanzó 15 hombres, 15 mujeres. ¿Qué sucedió? Que uno de los partidos a los que le movieron la lista viene, el del primer lugar, que era un hombre, dice, a ver, a mí me quitaron y pusieron a mi compañera de partido, que era mujer, que estaba en el segundo lugar, la ponen en el primero y a mí me pasan al segundo y ya me quedo sin el escaño para beneficiar el principio de paridad, pero es que yo soy un hombre con discapacidad y yo tampoco he estado dentro de lo político, al igual que las mujeres han estado fuera, yo también he estado afuera. Y dice, yo quiero estar dentro. Y claro, dice Sala Monterrey, no, principio de paridad prima sobre todo. Y dice Sala Superior, no, voy a entrar a ponderar, dice, y en este caso es cierto, las personas con discapacidad han estado fuera de lo político, al igual que los hombres, el principio de paridad, al igual que las mujeres, perdón, el principio de paridad busca una redistribución del equilibrio del poder. A las personas con discapacidad tienen también derecho al principio de representación política o de participación política. Voy a ponderar ambos principios, paridad y participación política de personas con discapacidad. Y llega a la conclusión de que en este caso primaba la participación política de las personas con discapacidad, que iban a ser 16 hombres y 14 mujeres, y que por tanto la paridad tenía que flexibilizarse y ceder para admitir la representación de un grupo que ha estado también fuera de lo político, porque persiguen el mismo fin, la inclusión. Y en la sentencia se argumenta en ese sentido, porque entran en conflicto dos principios, que no sabemos en el caso concreto cómo los vamos a aterrizar. Eso nos dice que la ponderación se hace caso por caso. Lo que se ponderó ahí no se puede ponderar para otro supuesto. El ejercicio argumentativo es para el caso concreto. Yo les invito a leer sentencias buscando cuando se aplica este test de proporcionalidad. La Suprema Corte lo aplica, el Tribunal Electoral lo aplica, la Corte Interamericana lo aplica. Van a ver que a veces, como les digo, cumplen con las 4 condiciones, a veces mezclan una con la otra. La Corte Interamericana añade una más, que es el principio de legalidad. La restricción del derecho tiene que estar en una norma. Eso es lo primero que entra a ver la Corte. Y luego ve si el fin es legítimo, si es idóneo, si es necesario y si es proporcional en sentido estricto. Entren a ver cómo se aplica el test de proporcionalidad. Esto viene de esa teoría del principialismo, que nos dice que muchas veces son normas abiertas, que hay que aterrizarlas al caso concreto. Yo aquí les dejo lo que significa cada paso. ¿Qué significa que la norma persiga un fin legítimo? Que sea un fin conforme al orden legal o constitucional. Hombre, si lo que persigue la norma, como en el caso del comprobante de domicilio, es ubicar a la persona en un lugar determinado para que vote ahí y no vote en cualquier lugar que le apetezca, entonces esa certeza jurídica es un fin constitucionalmente legítimo. Idónea, ¿la medida es idónea para alcanzar ese fin o no es idónea para alcanzar ese fin? Es necesaria, es decir, ¿puedo llegar al mismo fin causando una restricción menor del derecho? ¿O es la medida que causa un menor perjuicio a la persona para alcanzar el fin perseguido? Y la proporcionalidad en sentido estricto es cuando yo entro a hacer la ponderación. En el caso de la marihuana es uno de los mejores test de aplicación más exactos que hace la Suprema Corte. ¿Qué significa la proporcionalidad en sentido estricto? Que la restricción en el derecho es proporcional a la finalidad que se pretende alcanzar por medio de ella. O sea, no es tan fácil hacer los test de proporcionalidad, ¿eh? No. Ahora, dice Robert Alexi, ahí en el cuarto, su principio es que hago la ponderación y es argumentativo. Ahora la pregunta es, y yo siempre, y incluso se lo he preguntado a magistrados constitucionales, a ver, cuando ustedes ponderan sin ningún tipo de predisposición,
o ponderan para llegar a la consecuencia que ustedes ya se plantearon al inicio. O sea, ponderan para llegar a lo que ustedes ya creen desde el inicio que es el resultado final, o ponderan para llegar a un resultado final. ¿Es subjetivo o no es subjetivo? Porque si yo pondero para argumentar lo que yo quiero demostrar, pues es un poco subjetivo. Y ahí se rompe un poco lo que dice Alexio, oh, es que no es subjetivo porque es un ejercicio argumentativo. En el caso de la claridad flexible, ¿acaso el magistrado ponente no desde el inicio dijo las personas con discapacidad también deben de entrar y voy a buscar una argumentación que me permita justificar eso? ¿O yo voy haciendo el ejercicio de argumentación a ver dónde me lleva? Que no creo que lo hagan de la segunda forma. Entonces, yo creo que sí entra la subjetividad, ¿no? Lo que el juez considera que tiene que ser. Por ejemplo, si una ley permite a la policía dispararle a una persona, incluso matarla, para proteger la propiedad privada de otra persona, aquí hay dos bienes jurídicos en conflicto, la vida versus la propiedad privada. ¿Es una medida que protege un derecho fundamental? Sí. ¿Tiene una finalidad legítima? Podríamos decir, sí, hombre, es que es para proteger la propiedad privada. ¿Es efectiva? Es idónea, es efectiva para alcanzar ese fin. La idoneidad es, la medida me permite alcanzar el fin, permitir que le disparen a una persona que entre en mi propiedad para proteger la propiedad privada. ¿Es idóneo? Pues sí, me permite alcanzar el fin, es racional. ¿Es el medio menos lesivo para proteger el derecho de propiedad? Y esa es la necesidad. No, hombre, porque pues la regla puede decir, hombre, te puedes disparar al pie, pero no matarlo. Pero bueno, hay que ver la puntería de la persona. O amedrentar de otra forma, pero no llegar hasta matar. ¿Es necesario? Pues ahí se rompe el test de proporcionalidad y yo ya no tengo que entrar a analizar si es proporcional en sentido estricto, porque aquí ya me dio que no. Y el no cumplirse un elemento, ya eso es desproporcional. Y por tanto sería inconstitucional. No sé si me explico. Si se recurriese por inconstitucional esta ley, el Tribunal Constitucional que esté conociendo o el juez tendría que hacer el test de proporcionalidad y tiene que ir aplicando cada uno de los subprincipios. Si en uno de ellos les da que no, ya no avanza. Ya dice, es no y por tanto es inconstitucional. Porque podría haber otra vía que sea menos lesiva para proteger el derecho a la vida y no poner por encima siempre la propiedad. Hay casos de la Corte Interamericana que nos llevan a este resultado. Castañeda Guzmán fue un caso en el cual se hace un test de proporcionalidad. No, si ustedes han leído el asunto de Castañeda Guzmán, ustedes pues ya ven que ahí la Corte Interamericana hace ese test de proporcionalidad, ¿no? A ver. ¿Y dónde estoy? Hace ese test de proporcionalidad. ¿Qué pasa en el caso Castañeda Guzmán? Pues que una ley, una norma, una ley, ya se cumple el primer principio de legalidad, una ley exigía que para ser candidato en México se tenía que ir por partido político. Corresponde únicamente a los partidos, decía el Código Electoral, nacionales, el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. ¿Qué dice Castañeda Guzmán? Dice, esa ley es inconstitucional, dice, porque me está restringiendo un derecho. Fíjense, por eso les digo, el test de proporcionalidad se puede aplicar cuando hay dos principios en conflicto, como en el caso del principio o el bien jurídico de la vida y la propiedad privada, hay dos en conflicto, yo tengo que aplicar un test de proporcionalidad en ese caso para ver cuál prima en ese caso concreto, en esa regulación concreta, o puede aplicarse el test de proporcionalidad cuando lo que se restringe es un derecho. En el caso de Castañeda Guzmán dice, esta es una ley que me restringe el derecho a ser votado. Que la Constitución me reconoce sin decir que tiene que ser por partido político y la ley dice que tiene que ser por partido político.
la ley es inconstitucional. Ese era el argumento de Castañeda Guzmán. Sabemos todo lo que sucedió a nivel nacional, no se puede dar una respuesta, no encuentra un remedio jurídico, llega ante la Corte Interamericana. ¿Qué hace la Corte Interamericana en el caso Castañeda Guzmán? Hace un test de proporcionalidad. Ustedes leen la sentencia y encuentran el test de proporcionalidad. Y dice, ¿es legal la medida? Sí, está en el COFIPE, pero una ley de México dice, pues sí, es una medida que está en la ley. Si la medida no hubiese estado en la ley, probablemente hubiese sido, desde ese momento, la Corte hubiese dicho esto es inconvencional. El pedir, el que lo haya hecho, por ejemplo, a través de una sentencia, el tribunal. Hubiese dicho la Corte Interamericana, bueno, es un órgano judicial, no es una ley general con vocación de universalidad la que esté. Si es una restricción con nombre y apellido, la Corte exige otras garantías. Aquí dice, ¿está en la ley? Sí, está en la ley, la legalidad de la medida. Como ven, ese requisito no lo dice Alexi. Alexi nos habla de idoneidad, necesidad, finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Miren cómo la Corte Interamericana adapta y dice legalidad, finalidad de la medida restrictiva, necesidad de idoneidad y proporcionalidad. Lo van variando. Luego dice, es legítima la finalidad que se persigue con este artículo 175. Dice la Corte Interamericana, pues sí, es legítimo. ¿Por qué? Porque persigue la finalidad de que el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de regular el acceso de ciudadanos en el ejercicio del poder público en condiciones de igualdad y de manera eficaz. Dice, sí, tiene una finalidad legítima. El regular cómo van a ser las candidaturas. ¿Es idónea la medida? ¿Te permite alcanzar el fin planteado? Dice sí. ¿Es necesaria la medida? Y dice sí, es necesario. ¿Por qué? Y comienza a argumentar, porque en México se viene de un partido único y probablemente lo que se quiere a través de esta medida es fortalecer el sistema de partidos políticos. Y comienza a argumentar la Corte Interamericana en la sentencia esta. Y luego dice, es proporcional y dice, sí, la medida se ajusta al objetivo legítimo perseguido. Es decir, la restricción que se causa a Castañeda Guzmán en su derecho a ser votado es proporcional con la finalidad de instaurar o fortalecer el sistema de partidos políticos en México. Y dice, esa medida es convencional. Si es que no declaró o no condena al Estado mexicano porque solo las candidaturas fueron a través de partidos políticos, no, lo condena porque no existía un remedio judicial rápido y efectivo en México para proteger los derechos político-electorales. Luego a la Corte Interamericana se le pregunta, oye, Corte Interamericana, ¿y eso de prohibir la reelección de los presidentes, la prohibición de la reelección presidencial indefinida? Le hace una consulta el Estado de Colombia. Ustedes saben que México, Colombia y Guatemala son los únicos 3 países que prohíben la reelección presidencial. Los únicos 3 en América Latina. Y le preguntan, ¿es convencional? Colombia le está preguntando por qué prohíbe la reelección presidencial. Y comienza la Corte, hace un test de proporcionalidad en esa opinión consultiva, que es la 28/2021, y hace ese test y dice, ¿es legal la medida? Sí, está en una ley, en la Constitución, sí. Tiene que estar establecida en ley, en norma, en ley en sentido general, norma, ¿no? ¿Es legítima la finalidad de la medida restrictiva? ¿Cuál es la finalidad de prohibir la reelección presidencial indefinida? Y aquí la Corte Interamericana te dice, con pelos y señales, por qué es legítimo prohibir en un sistema presidencial la reelección o limitarla. Porque claro, en un sistema presidencial el Poder Ejecutivo es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Es idónea? ¿La medida es idónea para alcanzar la finalidad propuesta? Teniendo en cuenta la concentración de poderes de la figura presidencial, en esta forma de gobierno es idóneo, dice, pues limitar la reelección. ¿Es necesaria en una sociedad democrática? Pues dice, pues yo creo que no hay otra medida menos perjudicial que te permita alcanzar ese fin. Claro, todo esto lo razona, ¿eh? Yo lo estoy poniendo ahí, pero todo esto va sumamente argumentado. Es proporcional y dice, el sacrificio ocasionado resulta proporcional frente a las ventajas que se van a obtener, frente a la finalidad que yo voy a obtener. No es exagerado el sacrificio en el derecho,
de quien llega a ocupar la presidencia y no se puede reelegir frente a las ventajas que voy a obtener, tomando en cuenta la deriva que ha pasado en aquellos países en los cuales se ha abierto la reelección indefinida. Esta opinión consultiva es sumamente interesante en cuanto a la reelección presidencial, pero vemos cómo se resuelve con base en un test de proporcionalidad. Sí se aplican esos test de proporcionalidad. Y se tienen que argumentar, o sea, no se aplican por aplicar, tienen que llevar como base una argumentación. Son Pashlet, Ekpile y otros, ¿no? Ese caso que ha sido tan estudiado, ¿no? Más que aplicado, estudiado, porque pues dormirá el sueño de los justos, probablemente. Yo no veo que eso haya vocación de cumplirlo por el Estado mexicano, ¿no? Donde se declara por primera vez la inconvencionalidad de la prisión preventiva y del arraigo. Son Pashlet Ekpile, la Corte Interamericana hace un test de proporcionalidad para analizar si la prisión preventiva, por ejemplo, eso no conforme a la convención. Y ustedes lo pueden ver en la sentencia. ¿Qué dice la Corte Interamericana en el fondo de esta decisión? Dice, la prisión preventiva, no, la preventiva oficiosa es en la siguiente, en García Reyes, ¿cómo es la otra? Reyes Alpizar, ¿no? Reyes Alpizar, ¿no? Esa es la prisión preventiva oficiosa. Donde se declara la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa es en Reyes Alpizar. En Son Pashlet, la prisión preventiva en general. Dice la Corte Interamericana, la prisión preventiva es una medida cautelar restrictiva de la libertad personal que no puede ser arbitraria, no puede desvirtuar la presunción de inocencia y por tanto solamente se puede dictar cuando se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada, cuando la medida cumpla con los 4 elementos del test de proporcionalidad, esto es, la finalidad legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permite evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. La prisión preventiva en general, no está hablando de oficiosa, porque a Son Pashlet, Ekpile y al resto de personas en este caso no se les aplicó la oficiosa, se les aplicó la prisión preventiva en general. Y dice, respecto del test de proporcionalidad, la autoridad judicial debe desarrollar un juicio de proporcionalidad al momento de imponer una medida privativa de libertad. En cada sentencia se tiene que hacer el test de proporcionalidad, dice la Corte Interamericana. Y la prisión preventiva se tiene que considerar como una medida cautelar y no una medida de carácter punitivo, por lo cual se tiene que aplicar excepcionalmente, al ser la más severa que se puede imponer al procesado por un delito, que goza de presunción de inocencia. En consecuencia, la autoridad judicial debe imponer la medida de esta naturaleza únicamente cuando se acredite que la finalidad de la medida que prive o restrinja la libertad es compatible con la convención, la medida adoptada sea la más idónea para cumplir con ese fin perseguido, sea necesaria en el sentido que son absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y no existe otra medida más gravosa respecto al derecho intervenido y que resulte estrictamente proporcional, es decir, que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado frente a las ventajas que se obtienen mediante dicha restricción. Y ahí dice, respecto de la finalidad legítima, miren, el test de proporcionalidad tiene 4 elementos. El primero de ellos es la finalidad legítima, les he dicho. Luego está la idoneidad, la necesidad, que sea la medida menos gravosa, y luego la proporcionalidad en sentido estricto, donde entras a ponderar, por lo menos a poner en una balanza, en este caso, quién prima por el otro, y donde hay que argumentar. En el test de proporcionalidad que hace la Corte Interamericana de la prisión preventiva, como está regulada en México, tanto en la Constitución como en las leyes, no supera el primer elemento de la finalidad legítima, no lo superó, y ya no entra a los siguientes, porque no superó el primero, pues ya no tiene por qué entrar a la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad en sentido estricto. Y nos dice, respecto de la finalidad legítima, la finalidad legítima es que la medida solo se debe imponer cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, como puede ser que la persona acusada no impida el desarrollo del proceso ni eluda la acción de la justicia.
Entonces, dice, y se tiene que verificar en cada caso. La gravedad del delito que se le imputa no es por sí misma, lo ha venido diciendo la Corte una y otra vez, justificación suficiente de la prisión preventiva. Por tanto, dice la Corte Interamericana, en el test de proporcionalidad, la regulación de la prisión preventiva en México no supera el primer elemento, es inconvencional. Eso es lo que nos dice Son Pachletek-Pile en cuanto a la prisión preventiva en general. Es decir, si me dice el Estado que lo utiliza como un medio punitivo atendiendo la gravedad del delito, va en contra de la finalidad legítima, que yo he dicho que es solamente cuando existan criterios materiales que acrediten y que el juez así lo demuestre en el caso concreto que la persona va a eludir el proceso o que va a entorpecer la acción de los testigos o va a eliminar pruebas, pero que me lo demuestre en la sentencia. En Son Pachletek-Pile ya estaba abonado el camino para Reyes Alpizar. Desde luego, si la prisión preventiva en general era inconvencional, mucho más la oficiosa. Sabíamos lo que iba a decir la Corte con relación a la oficiosa, desde este caso. Y en el arraigo sucede algo similar, si no mal recuerdo, ¿no? Es un acto como, dice, privas de la libertad ¿no? a la persona para investigarla, ¿no? La finalidad es inconvencional completamente, ¿no? Fíjense, en cuanto a la prisión preventiva, aquí es donde lo dice claramente, ¿no? Y la finalidad de la prisión preventiva, la Corte advierte que el Estado en su escrito señaló que se trata de una de las medidas cautelares más enérgicas a fin de que las personas involucradas en estos esquemas se sientan disuadidas a no seguir colaborando con organizaciones delictivas, por lo que busca tener un efecto preventivo y disuasivo. Y luego dice, la Corte recordó que la prisión preventiva únicamente puede perseguir dos finalidades legítimas, que el acusado no impide el desarrollo del procedimiento y que no eluda la acción de la justicia. La prevención general de delitos, por más graves que sean, no son una de ellas, y ahí es donde lo declara inconvención. Entonces, ¿es necesario entrar a hacer? Parece que sí, ¿no? Parece que te ayuda a argumentar mejor en las sentencias cuando haces un test de proporcionalidad que cuando no lo haces. Por eso yo les invito a que ustedes revisen las sentencias, analicen, ¿no? En los casos por casos, cuándo se hace el test, cuándo no se hace, cómo se va cumpliendo cada elemento. Es interesante entrar a ver, ¿no? Cómo se va haciendo esa variación. Yo me acuerdo que en el asunto donde el tribunal decide que la consejería de la presidencia del INE tenía que ser una mujer, se recurría a la inconstitucionalidad de una medida que era la residencia efectiva. Se decía, es que piden residencia efectiva de tantos años para ser consejero del INE, y se decía que eso era inconstitucional, y el tribunal entró a hacer un test de proporcionalidad ahí también, ¿no? En esa sentencia, en ese asunto, también entró a hacer un test de proporcionalidad. Y lo hacen en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en el del voto de prisión preventiva no hace un test de proporcionalidad. En una clase me decían, es que entró a hacer un test de proporcionalidad. No hizo un test de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque quien prohibía el voto en prisión preventiva es la Constitución, no era una norma infraconstitucional, y era una regla, es el artículo 38, es una regla. ¿Cómo va a ser un test de proporcionalidad de una regla con el principio de presunción de inocencia? El test de proporcionalidad se hace entre dos principios, pero no entre una regla y un principio. Es entre principios. Entonces, ¿qué hace ahí? Es una interpretación sistemática de la Constitución. Reinterpreta esa regla conforme a la presunción de inocencia. O sea, hay que entrar a analizar las sentencias. Es una forma distinta de resolver los conflictos de derecho, en donde el papel central se pone en la Constitución, pero se pone también en el intérprete de la Constitución. Al final, la Constitución dice lo que el Tribunal Constitucional dice que la Constitución dice. Es así tal cual. Ahora, ¿dónde nosotros podemos controlar al Tribunal Constitucional? Siempre les digo, en su argumentación. Si los tribunales no argumentan, si las sentencias son opacas, si no se transparentan, ya no estamos en un Estado de Derecho. Ahí no hay Estado constitucional, no hay Estado de Derecho. Pero la ciudadanía en México tiene acceso a las sentencias de los tribunales constitucionales. Se tienen que transparentar. Incluso los proyectos ahora se transparentan, se pueden transparentar. Entonces, si tienen acceso a las sentencias, entren a leer las sentencias, critiquen las sentencias, entren ahí y analicen si la actuación del tribunal es o no conforme a derecho, conforme a la argumentación que den.
hay una ciudadanía que tiene que estar comprometida también con la democracia, ¿no? Y con la Constitución y con el Estado constitucional. Ahora, si nosotros pretendemos que la Constitución diga todo y que no contenga principios, sino que todo esté reglamentado, mejor apaguemos y vámonos a dormir. Porque pues, una Constitución que todo lo reglamente, es que pierde su finalidad. Porque si está todo reglamentado en la Constitución, esa Constitución se va a reformar diario. Las constituciones no han tenido esa vocación. Y eso de reglamentar todo en la Constitución hace que se pierda el norte de lo que tiene que ser una norma como ella. Ahora hay que exigir del legislador que entre a hacer regulaciones. Es omiso. El legislador regula lo que le da la gana. Es omiso. Y cuando no lo regula, muchas veces viola derechos por omisión. Y en esos casos, ¿qué hacen los tribunales? Decir, hay una omisión, el legislador regula cuando te dé la regalada gana, o le entra a conocer y hacer efectiva la Constitución garantista, que es esa que limita derechos, separando el poder y reconociendo y garantizando derechos humanos o fundamentales. También es que todo es un mundo en sí mismo, ¿no? Hay que entender qué es la Constitución, cuál es el papel de los tribunales constitucionales, para qué están los derechos, cómo se van a argumentar en torno a los derechos. Todo es un mundo que hay que conocer para poder exigirlo por parte de nuestros tribunales. Yo lo que les invito es eso. Ustedes tienen acceso a las sentencias del tribunal, entren a ver cómo hacen los test de proporcionalidad. Vean, de verdad, verifiquen. Oye, ¿me están argumentando porque es legítima la finalidad? ¿O solamente da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no dice nada? O sea, ¿me hace realmente un ejercicio argumentativo aquí el tribunal o no lo hace? Y en caso que no lo haga, pues hay que criticarlo. Hay que hacerlo ver. No todo tiene que ser flores para el tribunal. Yo, por ejemplo, en el caso del voto en prisión preventiva, siempre he dicho, comparto plenamente la conclusión a la que llega el tribunal, pero pues, sí me llama la atención muchas veces la vía por la que lo hace. Aunque ahora, volviéndola a leer otra vez, veo que nunca dijo el tribunal que hizo una interpretación conforme, sino que dice, hago una interpretación sistemática de la Constitución, de la regla que prohíbe el voto en prisión preventiva con la presunción de inocencia, y ahí me hace más sentido el armonizar la misma Constitución. Pero hay tribunales que han declarado inconstitucional a la propia Constitución, y ahí dice, línea roja, ¿no? Un tribunal que te dice, la Constitución que prohíbe la reelección del presidente es inconstitucional porque viola el principio de igualdad, wow, línea roja completamente. Ya se pasó todas las rayas y todas las líneas amarillas, o es inconvencional en el caso de Evo Morales, porque hay un derecho convencional a la reelección presidencial, que luego viene la Corte Interamericana y dice, no hay ningún derecho, y todo lo contrario, la limitación de la reelección es una finalidad legítima. O sea, hay que seguir el trabajo de los tribunales constitucionales, no solo se trata de criticar, hay que entender cuál es su finalidad. Es que no entendemos qué es la Constitución, no entendemos qué es el Estado constitucional, no entendemos qué es la democracia, no entendemos nada. Y por eso luego tenemos a gente que está ahí sin entender, guiándonos en conversaciones de besugos, ¿no? Nos está diciendo diario, es que esos tribunales, pero ¿porque tú lo dices? ¿O porque realmente entendiste cuál es la función que deben tener los tribunales? Y si no nos gusta su función, hay que criticarlo. Y hay que exigir que sea de otra manera, ¿no? Por eso se transparentan las sentencias. No se transparentan para que estén ahí durmiendo el sueño de lo justo, sino para que ustedes como ciudadanía lo controlen. Bueno, yo lo dejo hasta aquí. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Va. Bueno. Les invito, entren a ver cuando los tribunales resuelven cómo se hacen esos test de proporcionalidad. Recuerden que eso viene del principialismo, constitucionalismo principialista. Robert Alexis Zagrebelsky, ¿no? Son pioneros en eso de decirnos, hay principios en la Constitución, son normas abiertas generalmente. Hay que aterrizarlas y lo más conflictivo es cuando pues hay un conflicto de principios. O cuando hay una restricción de un derecho, y entonces hay que analizar si esa restricción del derecho cumple una finalidad legítima conforme a la Constitución. Puede ser conforme a un principio de la Constitución. Entonces,
ahí se tiene que aplicar ese test. Como que ha venido a resolver, ¿no?, la forma en la cual se van a dar una respuesta a estos casos, que generalmente no son casos fáciles, sino que son casos difíciles. Fíjense, hubo un caso en España con este cierre, ¿no? Un caso en España de una menor de edad, tuvo a su bebé, la bebé nace con un problema del hígado, entonces había que hacerle un trasplante, y dice la madre que tenía 17 años, oye, pues yo cedo parte de mi hígado para que mi hija viva, porque pues eso es inminente, no, soy compatible, yo le puedo ceder una parte de mi hígado que se regenera, pero la ley en España decía que los menores de edad no pueden ser donadores de órganos. Y esta niña tenía 17 años, ¿no? Había tenido a su bebé, tenía 17 años. Llega a un órgano judicial el caso porque se judicializa, y el órgano judicial aplica como besugo la regla, dice, es que la ley prohíbe, y por tanto, si la ley prohíbe, pues yo no voy a entrar a interpretar nada, es una prohibición. Llega el asunto luego, creo, hasta el Tribunal Constitucional y dice, esto es un asunto legalmente fácil, pero moralmente difícil, porque está en conflicto el bien jurídico, que es la vida de la recién nacida, y la protección del menor en el caso de la madre. Son dos principios, dos bienes jurídicos. Tengo que ponderar. Y en este caso concreto yo voy a tomar una decisión a favor del bien jurídico de que la menor de edad no pueda dar parte de un órgano que se regeneró, a favor de la vida que está en peligro inminente de la menor de edad, o el caso de un menor de edad que fue secuestrado en Alemania y encuentran al secuestrador que está huyendo incluso del país. Y le dicen al secuestrador, oye, dinos dónde está el menor de edad, porque hacía muchísimo frío, Alemania, imagínense, menos 10 grados, no se sabía dónde estaba el menor. Y dice el jefe de policía, amenácenlo con meterlo en prisión y pónganlo en la puertecita con el máximo violador que tenemos aquí. Y lo ponen ahí en la puerta y dice, aquí vas a dormir con este y te dejamos ahí con él a tu suerte, si no nos dices dónde está el menor. Y el hombre dice, sí, ya voy a cantar, está aquí, tal, lo asesiné y está en tal lugar. Lo lleva al lugar, encuentran el cuerpo del menor. Y más evidencia de que eran las ruedas del coche de este hombre y X, Y. Llega el abogado del hombre, porque esto fue sin abogado, llega el abogado y dice, el fruto del árbol prohibido. El fruto del árbol envenenado. ¿Por qué? Porque dice, ¿por qué? Porque para obtener esa prueba, violaron su derecho a no ser torturado. Fue torturado psicológicamente. Imagínense, el abogado del diablo, ¿no? Y claro, el hombre en Alemania fue condenado a cadena perpetua. Dicen, no, ningún fruto de ninguna prueba ilícita, esto es prueba, y se va. Y el Tribunal Europeo, cuando llega el caso, dice, es que la tortura no admite ningún tipo de ponderación. Es que torturaron psicológicamente al hombre, con el meterlo a prisión con el máximo violador, que no fue una tortura física, sino psicológica, tortura. Y frente a la balanza teníamos, para ponderar la vida del menor, no me importa, dice el tribunal, no se pondera la prohibición de tortura, es imponderable. Es que no era la vida de un menor, eran 100 menores. Da igual, no se pondera la prohibición de tortura. Es un derecho absoluto la prohibición de tortura, es el único derecho absoluto, dice que hay en la Convención Europea. No se pondera. No admite un test de proporcionalidad, ni una ponderación, ni nada. Entonces, en esos casos entra en juego todo esto, ¿no? Que a veces decimos, es que fuman mucho estos filósofos que dan vuelta, no, es que son casos difíciles, donde la moral no puede estar fuera del derecho. Entendamos que hay muchos casos. ¿Y quién fija la moral? ¿Quién dice cuál es la moral que migra dentro del derecho? El órgano judicial a través de su argumentación. Bueno, yo lo dejo hasta aquí. Muchas gracias y nos vemos en otra sesión.